Gravity Rush es una serie de videojuegos de acción y aventuras, en la que seguimos a Kat, una chica que se despierta con amnesia, la cual es capaz de manipular distintos aspectos de la gravedad, lo que le da las habilidades de caminar sobre las paredes, volar por el aire, y tener un gran poder de ataque. Ella, junto con un misterioso gato negro llamado Dusty, usa sus poderes para ayudar a la gente de Hexville contra los Nevi, monstruos generados por las tormentas de gravedad que han estado devastando la villa. Todo esto mientras trata de averiguar quién es realmente, los distintos misterios que esconde la villa, y detener a los distintos rivales que destruyen la villa. Si bien Gravity Rush sigue siendo una franquicia de nicho de PlayStation, la cual solo contó con 2 entregas principales, recibió una cantidad considerable de colaboraciones con otras franquicias, lo que le ayudaría a ampliar su reconocimiento en diferentes videojuegos. En este video haré una mención general de todas las otras franquicias de juegos en las que aparecieron o participaron personajes de Gravity Rush. Sin más que decir, empecemos. Everybody's Golf World Invitation. En este juego de golf, Kat junto a Dusty, hacen su primera aparición como personaje invitado en otro videojuego. En el juego, se aprecia ver con sus característicos poderes gravitatorios, la cual está clasificada como un personaje experto, que se caracteriza por tener un impulso muy poderoso de golpe, junto con su impresionante giro lateral. Sin embargo, tiene un control promedio, y una zona de impacto pequeña. Además, hay una skin DLC de Might, con la que puedes vestir a Kat. Little Big Planet Series. Juego de plataformas en 2.5D, de creación de niveles. Donde se lanzó un paquete de skins de Gravity Rush, que incluyó a Kat, Raven, Junica, y Alias, para Little Big Planet 2, y a su vez para Little Big Planet PS Vita. Más adelante se añadió soporte de estas skins para el juego Little Big Planet Karting. También se les dio soporte a estas skins para Little Big Planet 3, las cuales solo están diseñadas para Sackboy, omitiendo a los demás personajes. Aunque las skins se podían comprar de manera individual en esta entrega. Ragnarok Odyssey Ace. Juego de rol de acción con diferentes clases de guerreros, que consiste en recolectar objetos y derrotar enemigos en su extenso mapa. Incluyó skins, cartas y otros artículos del juego Gravity Rush, donde puedes surcar los cielos vestido como Kat, o ponerte el traje y la máscara del implacable Alias y acechar a tus enemigos desde las sombras. Este DLC estuvo disponible gratuitamente al momento del lanzamiento del juego para la consola PS Vita. Picotto Knights. Juego de acción RPG, de fantasía multijugador free-to-play, el cual incluyó a los héroes y villanos de Gravity Rush, donde se podían conseguir versiones Kokoroid de los personajes, los cuales son Junica, Gate, Alias, Raven y Kat, con las cuales podías obtener misiones especiales y un título original para tu perfil. PlayStation All Stars Battle Royale. Clásico juego de lucha crossover, similar a Super Smash Bros., pero de personajes de Sony PlayStation. Incluyó a Kat como uno de los personajes jugables, disponible como un DLC, junto con el personaje, Emmett Graves, de Starhawk, el cual es su rival en este juego. Su batalla comienza cuando Kat lo confunde con un Nevi, debido a la mirada de sus ojos y sus manos. En el juego se puede ver el gran uso y fidelidad que le dieron en todos sus movimientos especiales y Ultimate usando sus poderes de gravedad, siendo un personaje rápido, con un movimiento amplio en saltos, pero de corta distancia en ataques. Además, Kat recibió su propio modo historia con un poco de diálogo con Gate, quien es el que la transporta al mundo PlayStation. También estaba incluido su disfraz Spy Cat y Military Cat. Como personaje minion, estaba Raven, como desbloqueable en el juego, mientras que otros minions eran Zed y Junica, que se podían comprar como DLC. PlayStation All Stars Island. Juego móvil crossover de personajes de franquicias de PlayStation. Incluyó a Kat como personaje seleccionable en su propio minijuego, usando sus habilidades para cambiar la gravedad.
Kat recorre Hexville recogiendo gemas preciosas y destruyendo o evadiendo a los Nevi. Estos minijuegos son del tipo Endless Runner, donde el personaje corre continuamente sin un final definido. Además, hay 2 minijuegos extra, uno con Jack, donde Kat se desplaza por el lado de la pantalla en caída libre, donde puedes ganar altitud tocando la pantalla. En otro, se juega como Sackboy con una skin de Kat, el cual es un minijuego en 2 dimensiones, donde las únicas plataformas son el techo y el suelo. Destiny of Spirits. Juego de rol basado en recolectar e invocar espíritus legendarios, para luchar en un sistema de combate por turnos. Kat, Raven y Yunika estaban disponibles como personajes invocables para el juego. Soul Sacrifice Delta. Juego de acción en tercera persona con elementos de rol y con diferentes clases. Kat aparece como skin para tu personaje, junto a otras skins de personajes invitados. Este juego tiene una mecánica central muy especial, que es la capacidad de sacrificar partes del cuerpo o elementos del personaje, para crear ataques devastadores. Republic. Juego de acción y sigilo, lanzado originalmente como juego móvil. Tuvo una edición remasterizada para PS4, donde se incluyó una skin exclusiva inspirada en Kat, para la protagonista Hope, como DLC gratuito gracias a una colaboración con Sony. Además, aparece como un coleccionable un disco del juego Gravity Dash. El personaje Copper, al ver el disco del juego, elogia su jugabilidad, historia y escenarios únicos. Tearaway, Unfolded. Juego de aventuras y plataformas. Incluyó un pack con 4 decoraciones personalizadas, entre ellas está el gato Dusty de Gravity Dash. Aunque también, si te las ingeniabas, podías recrear una skin de Kat. Phantasy Star Online 2. En esta saga de juegos RPG Online, se presentó una colaboración con Gravity Dash 2. Este juego exclusivo en Japón, lanzó unos artículos temáticos de Gravity Dash para el juego, donde incluye disfraces, peinados y accesorios de Kat y Raven, junto con emoticonos para el lobby, que muestran el movimiento, Gravity Slide, característico de Kat, y la habilidad de vuelo de Raven. Y también incluía una decoración de un póster de Gravity Dash 2 en el juego. Por otra parte, gracias a esta colaboración, Gravity Dash 2 recibió un pack DLC de Phantasy Star, con una skin basada en el Crazy Kitten, diseñada para Kat. También incluyó objetos especiales y artículos para las fotografías. Algo similar pasó con Nier Automata, mítico juego de rol de acción de la waifu androide, el cual tuvo lo que se podría considerar el crossover más conocido de Gravity Dash 2, el cual lanzó una colaboración que incluyó el traje de Tubi como un DLC gratuito. Este tiene una gran fidelidad al traje original, y permitía a Kat usar 2 versiones del traje de Tubi, una con visera y otra sin visera. Aunque no tuvo su contraparte de colaboración, en incluir un traje de Kat, para Tubi, la protagonista de Nier Automata, lastimosamente. Let It Die. Juego free-to-play del género Hack and Slash, en el que atraviesas una torre peligrosa, obteniendo armas y armaduras, donde encontrarás criaturas y hongos para sobrevivir. Como parte de un evento especial, estuvo disponible el Kat Collab Armor Pack, un conjunto de armadura de 3 piezas del atuendo para Kat. Además, se incluyeron habilidades, como calcomanías que se pueden equipar, como la patada Gravity Slide de Kat, que genera ondas de choque, que puede usarse como un ataque a distancia. También hubo otras calcomanías de aumento de estadísticas, con diseños de personajes de Gravity Dash, que son: Raven, te aumenta la velocidad de carga de la barra de ira. Kaylee Angel, te aumenta la defensa y te permite sobrevivir a un ataque fatal. Y Diurga Angel, te aumenta la tasa de golpes críticos y reduce la velocidad de desgaste de armas. Astro's Playroom. Juego de plataformas en 3D, protagonizado por el robot, llamado Astrobot. Dentro de su mundo, hay varios robots que representan escenas de franquicias exclusivas de PlayStation.
en el que se puede encontrar a uno de los robots con una skin de Cat, con gran fidelidad a su diseño. De igual manera, en Astrobot, la versión completa del juego mencionado, vuelve a aparecer un robot con skin de Cat, pero con un diseño más mejorado, y además, Raven también hace su aparición como robot en esta entrega. Gracias por llegar hasta el final del video. Como vieron, la franquicia Gravity Rush tuvo una extensa cantidad de colaboraciones, a pesar de solo tener 2 entregas. Fue una apuesta por parte de Sony para esta protagonista, pero parece que no tuvo un buen rendimiento en ventas, lo que llevó a que quedara sepultada, y su resurgimiento no es muy claro, debido al cierre de su estudio creador. Aunque hay algo de esperanza, ya que se ha visto a Cat en algunas publicidades de Sony, y también haciendo una aparición en el reciente juego Astrobot, lo que nos deja con un pequeño rayo de esperanza. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.